Yo en el momento que quiera puedo ir a visitarte sin necesidad de estar allá. Dice. Desde aquí, desde donde yo estoy, puedo salir de mi cuerpo y llegar hasta tu recámara. Y lo que le llama la atención a la gente que estaba en ese lugar es que cuando la tía, de la que yo acabo de hablar hace rato, llega, el cuerpo de la abuelita abre los ojos. Se asoman por una ventana donde se veía claramente hacia adentro de este lugar y se llevaron una sorpresa bastante grande. Cuando los dos están viendo hacia dónde va el cable de la grabadora, pueden observar que la grabadora está desconectada. Dice Irma Andrea que su papá cojeaba de un lado y que ya el niño andaba caminando y que de pronto comienza así como que a cojear y le dice, hijo, ¿qué tienes? Y que el niño se voltea y que la ve así como muy serio y le dice, no tengo nada, lo de siempre. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gustazo estar con ustedes como cada viernes, como cada martes, pero hoy, que es viernes, nada más me toca estar con nada más y nada menos y nada más que la sustóloga mayor, la diosa de las sustólogas, Dafne Silva. ¿Cómo estás, Dafne? ¡Apláudale! Hola, bravo. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí un viernesito más contigo, Oscarín, con los sustólogos que están de aquel lado y con algo de nervios porque este ambiente está bastante tenebroso, ¿no? Me gustó la ambientación que le dio ahora la producción, la neta, se la están rifando, siempre sí. Se la rifan. Dios los bendiga a los tres que están allá. Son la trinidad de la producción. ¿Eso? Producción de producciones. Y la neta estoy muy contento porque hay varias historias. Y ustedes no lo saben, pero repetimos esta toma como 3 veces. Pero hay usuarios que nos han estado mandando varias historias. Yo voy a repetir y eso me gusta. Y recordarles que nos pueden mandar todas sus historias, todo lo que les ha pasado que tenga que ver con el rubro paranormal. Nos pueden mandar a nuestras respectivas cuentas de Instagram. ¿Cómo te encontramos, viejona? A mí me encuentran en Instagram, como lo dice Oscar, como Dafne Silva o Nenucado. También estoy por ahí en TikTok y en Threads. A mí me pueden encontrar en todos lados. Soy omnipresente. En Instagram, en TikTok, en Threads y en Twitter como Oscar Herbert. Ahí estoy cotorreando con todos ustedes y sobre todo con un gustazo. Yo digo que este asunto es bastante contrastado porque me da mucho gusto leerlos, pero también cuando leo las historias es como, la viste, porque pobrecitos, me les está pasando cosas muy feas. Sí, bastante turbio, pero pues está bueno para compartirlas con los demás, ¿no? Y gracias por compartirnos todas sus historias, en verdad, aunque a veces nos pidan que sean anónimas, sí, pero están bastante interesantes. Gracias por existir y hacernos el trabajo que es de ustedes y por ustedes. Bienvenidos a la sustología. Y si me dejas empezar, Oscarín, claro. Yo te quiero platicar una historia que, por cierto, yo no sé si tú te acuerdes, pero hace ya bastante tiempo yo la platiqué en un capítulo de los del principio. A ver. Esta historia a mí me la platica una amiga cercana, pero ahorita se las quiero compartir porque nos vimos casualmente y me dice, oye, ¿por qué no platicas la historia que? GPI por invitar. Ándale, entonces le dije, oye, es verdad, voy a contarles para los nuevos sustólogos, a los que apenas llegaron por aquí a la familia, para que estén enterados de lo que una amiga bastante cercana a mí vivió y que está bastante interesante. A ver. Esta historia la comparte Andrea Huerta y ella nos platica que hace ya bastante tiempo, cuando era una pequeñuela, se enamoró de un chico que yo no sé si a ti te tocó, pero anteriormente existía un chat en internet en donde conocías a personas, ¿no? ¿GPT? No, ese todavía no. Pero entrabas a una página X y ahí había como que clasificaciones de
cosas que querías. A mí me contó un primo que existía una cosa llamada elchat.com o algo así. Exacto, esta página. No. Te contó un primo, ¿no? Sí. No, no, ya todavía no sabía de esas cosas. Ok. Entonces, pues ella entra a esta página y ahí podías elegir qué querías buscar, ¿no? Como de que amistad, trabajo, relaciones, dice ella, ¿no? Y le da clic en donde está esta parte de, pues para ligar más que nada, ¿no? Entonces, empezaron a platicar en esta página y pues compartieron sus correos electrónicos y anteriormente pues estaba MSN, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí pues se conectaron ellos para continuar platicando. Cabe resaltar que este chico que ella había conocido no es de aquí. Mi amiga es de aquí de Tuxtepec. Ok. El chico radicaba en Ciudad de México. Hasta la fecha él está por allá. Y pues después de estar platicando, conociéndose, que tu color favorito, que no sé qué, pues se hicieron grandes amigos y después pasaron a tener ya una supuesta relación de noviazgo. A larga distancia, obviamente, ¿no? Entonces empezaron a hablar ya más como novios y llegó un momento en el que también platicaban por teléfono. Él le llamaba a veces a su casa y ella también le marcaba a su casa. Se conocieron bastante bien por mensajes. Hicieron una muy linda amistad o relación de noviazgo y pasó el tiempo. Las conversaciones se ponían bastante tensas y ya era en un trato un poquito más, ¿cómo podemos llamarlo sin decir la palabrota? No sé, eran más noviecitos. Bueno, donde ya hablaban cosas de intimidad. De adultos. Ándale, de adultos, ¿no? Entonces se enviaban estos mensajes subidos de tono. Se enviaban, pues texteaban de una manera bastante provocativa. Ok, entonces, nada conservadores. Ándale, cero conservadores, ¿no? Entonces, se fue saliendo un poquito de las manos, me cuenta ella, y de la nada ella comenzó a soñar con él. En una de estas pláticas que ellos tuvieron, él le dijo que le gustaban todos estos temas de brujería y cosas que tenían que ver con cosas oscuras, ¿no? Entonces, a mi amiga no le llamaba la atención nada de esto. Entonces le dijo, ay, ¿qué es lo que tú haces o qué? No, pues hago esto y soy chamán, le dice. Pero él también era chico, o sea, de edad, era joven. Y le dice ella, ok. Y él le hizo un comentario que a ella hasta la fecha no se le ha olvidado, ¿no? Se le quedó bastante grabado y le dijo, yo en el momento que quiera puedo ir a visitarte sin necesidad de estar allá. Dice. Desde aquí, desde donde yo estoy, puedo salir de mi cuerpo y llegar hasta tu recámara. A ella se le hizo un poco extraño todo esto que le estaba diciendo, pero le dijo, o sea, como que trató de no tocar tan a fondo el tema. Y pasó. Una de estas noches ella comienza a soñar con él y en este sueño tuvieron intimidad. Ella me dice que todo esto que ella soñó pues fue bastante bueno para ese tiempo, ¿no? Dice, estuvo todo excelente, pero dije, en fin, pues fue un sueño en donde estuve con la persona que supuestamente era mi novio y me gustaba. Y pasó, cuando ella despierta sin ropa y dice que el cuerpo le dolía. Se queda pensando qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice, por qué estoy así. Después de esto, se dirige a la computadora porque siempre se daban los buenos días y platicaban por las mañanas para, pues, ya saben, una relación de novios normal, ¿no? Y el primer mensaje que ella tenía en esta aplicación era un mensaje de él que decía, ¿te gustó lo que hicimos anoche? Yo te visité. Y ella se quedó en shock porque efectivamente ella lo había soñado. Y fue como que le cayó el 20 de que él le había dicho que él podía ir hasta su casa, visitarla y hacerle lo que quisiera, ¿no? No dijo nada, se quedó pensativa, le inventó un pretexto y le dijo que no podía platicar, que tenía que salir, que sus papás algo, y dejó de hablar con él, lo bloqueó, ya no tuvo contacto con él, le dio mucho miedo la situación porque dice que este sueño que ella tuvo lo sintió demasiado real y además de esto le dejó marcas como si en verdad alguien la hubiera tocado y la hubiera lastimado, ¿no? Entonces el hecho de despertarse y verse
desnuda y con estas marcas en el cuerpo. Y además de esto, leer el mensaje de este chico que le decía que la había visitado, sí le dio muchísimo miedo. No, niños, no hagan eso. Digo, pero a ver, ya me confundí. O sea, sí fue como la morra sí quería, pero... Claro, obviamente en los mensajes ella decía así, pero era juego, ¿no? Estás hasta allá. Y no le dio miedo de lo que había pasado entre ellos. Le dio miedo la situación de cómo es que hiciste esto. Sí, claro. Estás a cuántas horas de mí, cómo es que en verdad llegaste y me hiciste lo que me hiciste. Y no se podía explicar qué era lo que acababa de pasar, cómo lo había hecho él, porque pues ella no tenía conocimiento ni nada de esto de brujería o cosas así, ¿no? Entonces fue muy extraño para ella y sí le dio miedo saber que alguien, a lo mejor sin tu consentimiento, en este caso ella sí quería, ¿no? Sí, pero no imagínate, así. Pero imagínate que sea así, que pienses que estás soñando y en realidad la persona sí está en tu recámara. Hay formas. Exacto. No, sí había escuchado de esto. Obviamente, regularmente, hablando mente, se le atribuye más al tema de los incus, los icus y todas estas deidades que se dedican a acechar a tanto hombres como mujeres. Sí. Pero nunca había escuchado el hecho de que alguien pudiera desprenderse, no sé cómo llamarlo, y viajar en otro plano y llegar a donde está aquella persona para hacer este tipo de cosas. Y además de esto, ya en verdad tocarte, ¿no? Digo, sí, porque mencionas que amaneció incluso con marcas. Así es, y sin ropa. Entonces, imagínate a qué grado tienes tú que llegar para poder hacer eso también. Digo, en un desdoblamiento te lo creo, ¿no? Que puedas, ya nos han contado en algunos otros capítulos, claro, que puedes hacer esto. Puedes tener desdoblamiento y dirigirte hacia donde tú quieras, ¿no? Llegar efectivamente al cuarto de esta persona. Pero yo tampoco había escuchado esta parte como de puedes tocar, puedes quitar o tirar cosas, ¿no? Eso está bien, bien cañón. Bueno, yo lo vi en Ghost, La Sombra del Amor, que sí es una película, ¿no? Sí, y toca ciertos temas. Hay una preparación. ¿Tú viste la película? Sí, sí la vi. Que el fantasma, perdón por el spoiler, pero salió hace como 40 años la película, donde él, pues prácticamente lo desviven y él comienza a ver a otros espíritus que también una persona le enseña cómo puede llegar a tener contacto con la persona, con la bien amada Demi Moore. Sí. Que Dios nos la siga cuidando. Y que puede de verdad mover las cosas. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor algo de eso hay aquí en esta historia, pero esto fue lo que le ocurrió a Andrea y sí fue bastante, bastante turbio. Coméntenos si les han pasado situaciones de esta índole. Nada más para saber el chismito. Yo traigo una historia de una persona que me ha caído muy bien últimamente en Se Regalan Sustos y le voy a hacer un poco de promoción porque sé que tatúa. Ahí me metí, ahí andaba de fisgón y señores tatuajes. Un saludo a nuestra amiga Enero León, que ella nos mandó la evidencia de las canchas estas. Claro, sí, recuerdo. En Querétaro, un abrazo y doblemente abrazo porque desafortunadamente esto que les voy a contar viene de una pérdida de una persona que quiere mucho, de su abuelita materna, que cuando estamos grabando acaba de suceder la semana pasada. Entonces sí, un abrazo a toda tu familia y pues tu abuelita ya está descansando, está en paz y los queremos mucho. Ahí les va la historia y menciona ella que todo comienza justo con lo que acabo de mencionar. La abuelita pues pierde la vida. Mandó la historia por puros audios para pues resumir, porque para algunas personas les es un poquito más fácil, ¿no? El mandar audios. Yo no tengo ningún problema con eso. U otras personas también terminan redactando en otra aplicación y ya mandan ahí al archivo. Como mejor se acomoden. Sí, claro. Entonces ella me estaba contando así. Mencionó esto. Espero y no errar con los datos que ella me dio. Y si no, pues ahí me jala las orejas Enero León. Dice ella que antes de que su abuelita partiera, desafortunadamente también su abuelito ya se había ido. Se adelantó. Esto propició a que tuvieran un pequeño detalle con una de sus tías. Resulta que pues la tía, y creo que nunca falta esta persona en la familia, la tía que llega a echar bronca por cosas que no deberían de echar broncas, pienso yo, y estoy hablando de nada más y nada menos que de las herencias. Entonces llega la tía, cuando se da cuenta que no le dan la herencia que ella esperaba, pues empieza a haber una fractura, entiendo yo, con la familia. Se ausenta antes de que mamá fallezca. Entonces la señora, que
no me dio el nombre de la abuelita, preguntaba ya en sus últimos días acerca de su hija. Dice que tienen varios hijos. Y creo que es normal, ¿no? Cuando papá, mamá está enfermo, incluso uno como hijo a veces se pone medio chiquión y es como, ¿a qué hora va a venir mi mamá a verme, o mi papá, o mi hermano? Con más razón los papás, ¿no? Cuando ya estás muy, muy enfermo o estás avanzado en edad, te preguntas que por qué no han llegado los hijos a verte. ¿Dónde están? Y pues desafortunadamente es cuando pierde la vida la abuelita de Enero. Y llega esta tía como que, hey, ¿qué onda? Había ahí ya bastantes situaciones tensas dentro de la familia a causa de esta persona. Me menciona Enero que fallece su abuela en un jueves. Y pues la arreglan. Ya sabemos que arreglan el cuerpo, los visten y los meten dentro del ataúd. Menciona Enero que a su abuelita pues justamente hicieron esto, lo que acabo de decir, y que le cerraron sus ojitos, que ya estaba para el funeral. Y lo que le llama la atención a la gente que estaba en ese lugar es que cuando la tía, de la que yo acabo de hablar hace rato, llega, el cuerpo de la abuelita abre los ojos. Y todos es como de, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sí es bastante extraño porque justamente es cuando llega la hija que ella deseaba ver antes de irse. Es cuando abre los ojos. Dice ella que el viernes en la misa, su hermano Julio estaba transmitiendo en vivo porque, contextualizando, tiene una familiar que vive en otro país. Entonces no pudo viajar de allá hasta acá, hasta México. Entonces el hermano de Enero estaba grabando la misa y dice que pues todo relativamente bien, que andaba por ahí un pajarillo cantando y demás. Y pues estaba toda la familia. Resulta que Julio, su hermano, escucha que le hablan por su nombre y escucha claramente la voz de la abuela. Es como que, ¿qué onda, no? Sí. Y creo que a varios nos ha pasado esto, ¿no? A veces es un tema tal vez de emociones, no lo sé. Y pues que estaba sucediendo este tipo de cosas bastante extrañas. De ahí se van a la casa y hay un momento donde está toda la familia y que desafortunadamente también los momentos tensos se siguieron llevando a cabo. Que estaban ahí unos tíos, unos primos, y que de pronto un tío empezó a discutir con una de las sobrinas. La razón, un gatito que andaba por ahí. Entiendo que el señor le daban alergia a los animalitos y demás. Se pone tenso el asunto, se va la chica, la sobrina con la que estaba discutiendo, el tío se levanta de la mesa y también empieza a alegar algo que yo pienso que es muy importante también respetar las creencias de las personas. Resulta que el tío se levanta y empieza a decir que las veladoras que están ahí, para que las prenden, que eso también le provoca alergia, que deberían de apagar algunas cuantas, demás. Entonces él apaga las veladoras. Enero dice que pues a ella no se le hizo pues muy amable de la parte del tío que hiciera este tipo de cosas, ¿no? Porque él también refutaba que las creencias de los demás, y ya sabes, así bien Oscar Herbert en su prime cristiano. Y pues se va el tío. Dice Enero que ella se levanta y que prende una de las veladoras. Es como que, ¿por qué lo haces, no? Y que justamente cuando prende la veladora, estaba ahí con su cuñada y le dice, la voy a prender porque no quiero que mi abuelita se vaya a enojar. En ese momento dice Enero que como si hubiera un interruptor para bajar las luces de la casa. Dice que las luces de la casa así se bajaron. Y no solo eso, y aquí es donde me llama la atención, porque dice que se bajan así tal cual como si hubiera un regulador. Y hacia el instante dice que la veladora revienta. Dice que estaba su cuñada, y esto sí me dio un poquito de risa, que estaba su cuñada ahí y que Enero se queda así sorprendida y que quiere levantarse de donde estaba, y que la cuñada la agarra así del brazo y dice, no te levantes. Dice que le entró así las uñas, literalmente, y le dice, no, es que no quiero que abuelita esté enojada por lo que está sucediendo. Dice Enero que en ese momento le dijo a su abuela que no se enojara, porque también dice que de ese momento como de tranquilidad, cuando ella dijo que su abuela se iba a enojar y que reventó la vela, dice que el ambiente sí como que se puso medio tenso, ¿no? Cuando llegas a un lugar y te das cuenta que acaban de discutir, me imagino, que así estaba. Y ya la cuñada así como que no te vayas, espérate. Enero le dice a su abuela, entiende que tus hijos
están dolidos, acabas de irte y tal vez no saben manejar este tema del asunto del dolor, ¿no? Y en eso se va ella, enero, se va y le dice a su mamá, oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar esta situación. Y pues ya prenden la veladora, siguieron platicando de estos asuntos que se ponen cada vez más y más extraños. Entonces dice Enero, nuestra amiga, que ya en la noche, al pasar este tipo de eventos, se van a la casa de otra tía ya a dormir. Que estaban platicando, que ya era en la madrugada, eran como las 2 de la mañana aproximadamente. Y comienzan a hacer prácticamente el recuento de los daños, ¿no? Lo que pasa en la mañana cuando llegan a la tía, que llega y abre los ojos la abuelita, cuando después el hermano escucha la voz. La mamá de Enero resulta que también estaba ahí en una parte de la casa y escuchó claramente la voz de la abuela, que le estaba hablando a otra de sus hijas, y que voltearon a ver si estaban ahí porque es evidente que no estaba la señora. Entonces están comentando todo esto en la noche y dice Enero que en una mesa y estaban unos platos, dice que estaban unos ajos arriba de un plato en la mesa y que vieron cómo se empezaron a mover los ajos. Y de ahí dice que escucharon como si le estuvieran golpeando a una cacerola. Dice que era ya en la madrugada. Y que pues todos se pusieron así nerviosos de que probablemente abuelita andaba todavía por ahí merodeando o escuchando a ver qué estaba pasando después de su partida. Al otro día, esto ya fue en los rosarios. Dice que en los rosarios pues estaba la familia, estaban su hermano, sus primos, sus tíos, y que pues evidentemente había muchas flores. Dice que cuando estaban por terminar los rosarios, su hermano Julio tenía a su sobrino cargando y que de pronto se impregnó de un olor muy agradable, que no eran de las flores que estaban ahí. Era un olor sí a flores, que era muy extraño porque no eran de las que estaban ahí. De pronto se inundó el lugar con este aroma, que se voltea a su sobrino y le dice a Julio que huele muy rico y que probablemente era como que la última vuelta. Yo así lo imagino, que era como la última vuelta o la última instancia de abuelita que se había manifestado en ese lugar. Esta historia me conmovió al escucharlo. Creo que todos hemos tenido una pérdida, ¿no? Y a veces no sabemos cómo manejar las cosas. Pensamos mucho en qué pudimos haber hecho, en qué nos equivocamos, y desafortunadamente ya es demasiado tarde cuando ya no están las personas que queremos. Y aquí va un consejo que nadie me pidió: traten de arreglar las cosas cuando estén en vida, porque luego se siente muy feo que no se pueden solucionar. Esta es la historia de Enero León. Qué fuerte. Y qué nostalgia, la verdad. Porque sí, como dices tú, a veces te traen recuerdos estas historias, ¿no? Cuando sucede algo y sin querer dices. Sí, me recordó mucho cuando falleció mi tío bisabuelo. Ajá. El buen Gabriel, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y Dios, no manches, ese señor tenía una memoria súper lúcida. De las últimas veces, no es cierto, como de las primeras últimas veces que lo vi, él vivía ahí en el Estado de México. Y me acuerdo que estábamos viendo el fútbol. Mi abuelo ya tenía sus 90 años casi. Y estábamos viendo el fucho. Y estaba así con sus ojitos, así como en la tele. Oh. Y ya sabes, los viejones, ¿no? No sirve para nada, tírale. Y así, sí, abuelo, sí. Y de pronto me empieza a mencionar a los jugadores. Dice, no, es que Ciña no es un buen volante y no se la puede filtrar a no sé quién. Y los ubicaba, o sea, todavía veía bien el viejón. Y me daba mucha risa porque tenía una memoria, se acordaba de un montón de cosas. Y lo voy a quemar un poquito. Uno de mis tíos, sus hijos, trabaja en la Universidad de Chapingo. Y el señor de pronto se iba a ligar. Don Gabriel. Mis primos, mis tíos se daban cuenta que el viejón iba a ligar cuando no llevaba su bastón. Se paraba así en la esquina y esperaba así que llegara una muchachona. Así como, es que voy a ver a mi tío. Bueno, todo eso se los estoy contando porque el día de su funeral pasó algo muy extraño. Todos estaban así adentro platicando y era en la madrugada. Y había algo muy particular entre él y yo. Que de pronto como que en un momento muy mío, me quedé sentado en una banca. Y de pronto miré hacia al cielo y hace cuenta que todas las nubes como que se abrieron. Y digo, sí, es muy mi historia y es muy mío. Como que todo se abrió así.
y se quedó solamente una estrella hacia arriba. Y sí fue como que, a la bestia, te quiero mucho, viejito. ¡Ay, qué bonito! Aquí es donde todos se ponen a llorar. Pero sí, quise mucho al abuelo y creo que sí fue un momento donde todos, afortunadamente en ese momento nos llevábamos bien en la familia y fue, sí, doloroso, pero al final estuvimos recordando como los gratos recuerdos de don Gabriel, que Dios tenga en su santa gloria. Eso es lo bonito también de vivir esto. Y bueno, vamos a pasar ahorita, Oscarín, a una... No es historia, yo quiero platicarte aquí. Esto que yo les voy a contar, hace tiempo ya me lo envió un seguidor llamado Alejandro Ramos. Alejandro, muchas gracias. Saludos. Yo creo que fue de las primeras veces que nosotros empezábamos a grabar esto de los seguidores, de los sustólogos. Ajá. Y no recuerdo cómo fue que busqué en Instagram y me sale su usuario. Y ahí estaba la historia. O sea, tiene casi un año esta historia ahí y no la había. O sea, que no son las historias de los seguidores. Sí, él es un seguidor. Pero ahí tenía yo guardado su mensaje donde me dijo, oye, ¿puedes contar esto? Y no había tenido la oportunidad de platicarlo. Pero más que una historia, son situaciones que le suceden en su trabajo a varios bomberos. Él me dice que son bomberos y que ven se regalan sustos allá en Chihuahua. Saludos a todos los bomberos. Y nos platica varias cosas que le sucede en este lugar, tanto a él como a sus compañeros. Pero específicamente él las platica porque ha vivido varias situaciones paranormales aquí en donde está esta estación de bomberos, ¿no? Él inició ahí como voluntario. Y me platica que en una ocasión, que eran más o menos las 7 o tal vez las 8 de la noche, se encontraba en unos cuartos que estaban en la parte de arriba de este lugar. En ese tiempo había un grupo de aproximadamente 10 o 12 bomberos, porque todavía no existía ninguna otra estación, solamente esta en donde se encontraban, ¿no? En ese momento en el que él se fue a recostar, porque a veces se quedaban ahí a hacer guardias y todo, él sube a donde estaban estos cuartos y dice que esa fue la primera ocasión en la que a él le sucedió algo bastante extraño y que nunca anteriormente le había pasado. Como a 2 camas de donde él estaba acostado, estaban más compañeros, pero pues durmiendo, ¿no? Descansando. Y dice que de la nada empezó a tener una parálisis del sueño. Para él fue muy extraño porque nunca había vivido esto y se sintió muy muy raro. Y además de esto, de la situación de la parálisis, nos platica que sintió claramente como alguien se sentó en los pies de la cama. Y eso sí está bien turbio porque imagínate, ¿no? Estar en este momento donde tratas tú de de buscar una lógica y decir, no es nada paranormal, estoy teniendo parálisis del sueño, pero sin necesidad de ver una entidad o algo. Entonces dice que él intentaba ser racional y de repente siente que alguien se sienta a los pies de la cama y sí fue como que, ¿qué está pasando, no? Y después de esto, que fue la primera ocasión en la que le sucede algo de, pues, paranormal, en una ocasión él estaba haciendo guardia con otro bombero. Y comenta que pues las instalaciones eran muy muy viejas. Anteriormente ahí en ese lugar había estado un complejo de policías y pues había celdas. Ahí también habían encerrado a muchas personas malas, a delincuentes. Y bueno, mientras ellos estaban haciendo guardia, cerca de donde ellos estaban sentados había una oficina que era de una persona que trabajaba ahí, que era, pues tenía un puesto bien, ¿no? Y en esta oficina se podía ver quién era la persona que estaba ahí. O sea, sí era fácil darte cuenta si había alguien dentro de este lugar. Y bueno, pasó. Cuando esta persona iba, entraba, salía, cerraba, siempre cerraba con llave. Y pues ellos sabían que nadie se metía a este lugar. Y en una ocasión, ellos pudieron ver que esta persona llegó a la oficina. Pero era muy raro porque casi nadie se quedaba en este lugar. Únicamente las personas que tenían que hacer guardia. Y aparte, obviamente, si alguien va a esas horas, pues avisa, ¿no? Y ¿sabes qué? Voy a pasar, voy a hacer esto y me voy. Y vieron como si estuviera alguien en esta oficina, pero dijeron, pues, tal vez viene y se va a ir. Eran entre 2:30 y 3 de la mañana. Y de repente dice que pues obviamente pasa un tiempo en el que estás platicando con alguien y se te acaba la conversación y pues te quedas en silencio, ¿no? Entonces ellos se quedaron en este momento en silencio completo y empezaron a escuchar a lo lejos música.
pero se escuchaba muy claramente. Se miraron así como ¿de dónde viene esta música? Y entonces le dice su compañero, viene de aquella oficina. Pero ellos voltearon a la oficina y no vieron a nadie. Dijeron, no creo que sea de ahí, está muy muy extraño. Pero empezaron a quedarse como que en silencio y a buscar de dónde venía este sonido, y efectivamente todo los llevaba a que salía el ruido de esa oficina. Después de que pasa esto, le hicieron el comentario a la persona de esta oficina. O sea, fue como de, oye, ¿sabes qué? Ayer dejaste tu grabadora encendida y pues en la madrugada se escuchaba la música. Que ellos lo tomaron como normal. Dijeron, bueno, pues se le olvidó, ¿no? Se le olvidó apagar la grabadora y no se asustaron, no lo vieron como nada paranormal. Cuando ellos le dicen a esta persona lo que había pasado, esta persona se les queda viendo extraño, así como de, ajá. Bueno. Ajá. Y los ignora. Sí. O sea, como de que no sé de qué me hablan o algo. Y ellos se quedaron también como, pues, con una sensación extraña porque dicen, ¿por qué no nos dijo nada, no? O a lo mejor y se molestó que le hubieran dicho que había dejado la grabadora encendida. Después, ya que le habían dicho a esta persona, les pasó exactamente lo mismo y también en la madrugada, cuando ellos estaban de guardia. Y ahora sí, entre los dos dijeron, pues vamos a asomarnos para confirmar que efectivamente es la grabadora de esta persona. Ellos deciden levantarse, ir a checar para pues confirmar lo que les acabo de decir. Se asoman por una ventana donde se veía claramente hacia adentro de este lugar y se llevaron una sorpresa bastante grande. Cuando los dos están viendo hacia dónde va el cable de la grabadora, pueden observar que la grabadora está desconectada, ¿no? Entonces se miraron sorprendidos porque estaban escuchando esta música y se escuchaba claramente que venía de este lugar. Y así como estas situaciones, estaban viviendo muchas más y no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Podían ver también muchos de los que estaban en este lugar como una sombra pasaba de un lado a otro y como que ya tenía un recorrido. O sea, ya sabían que empezaba de tal lado y terminaba en tal lugar, ¿no? Entonces, para ellos fue como normal verla. Pero lo que sí pasaba bastante turbio es que ya estaba haciendo cosas para asustarlos o lastimarlos. Comenzaron a sospechar entre todos que esta entidad pues ya tenía muchos años viviendo en este lugar y que hacía todos estos movimientos, tal vez porque estaba enojada o algo había pasado. Muchos de sus compañeros le contaron también a Alejandro que les prendían las sirenas de la nada. Estaban haciendo algo aquí pues del trabajo y corrían a checar porque las sirenas estaban encendidas. Y ¡ay no! ¿Quién fue el que encendió las sirenas? Nadie. Las luces del lugar también se encendían y se apagaban solas. Y era un poco extraño para todos. No querían aceptar que se trataba de algo paranormal. Y en una ocasión, uno de los compañeros estaba solo en la estación y se estaba preparando para comer. Se sienta, pone su comida y todo. Y cuando ya termina de hacer esto de comer, se levanta para irse a la parte de abajo porque pues tenía que estar ahí. Acomoda su silla, la pone normal. Va hasta el lugar a donde tenía que estar y por alguna otra razón tiene que regresar a la parte de arriba y la silla estaba recorrida. Como si alguien la hubiera jalado, como si alguien la hubiera movido del lugar. No quiso tomarle importancia, pero en varias ocasiones le pasó lo mismo, de que movían o recorrían esta silla, a pesar de que él la había dejado bastante acomodada. Y uno de sus compañeros, con el que compartió también algo bastante turbio, me dice que estaban haciendo guardia y de repente él, Alejandro, volteó hacia un cuarto de máquinas y vio claramente que había una persona. Cabe aclarar que en este lugar no podían entrar las personas, estaban únicamente ellos que estaban de guardia y ya nadie más podía entrar, ¿no? Entonces cuando voltea él hacia este cuarto de máquinas, ve a un hombre y él pues enseguida lo que hizo fue salir corriendo para perseguirlo y decir, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te metiste a robar o algo? Sale corriendo y ve que también su otro compañero, porque eran dos los que estaban de guardia, sale corriendo por el otro lado. Los dos pudieron ver que estaba esta persona dentro de este lugar
Y dijeron, pues no puedes salir por ningún lugar. Si tú vas por allá y yo voy del otro lado, obviamente lo vamos a agarrar y lo vamos a rodear, ¿no? Corrieron y llegaron a un punto en el que ellos dos se encontraron y en todo alrededor no había nadie. Pero los dos pudieron ver que estaba ahí un hombre y me dicen que justo ahí sí sintieron mucho miedo. Dice, ahí sí, la verdad, se me enchinó la piel y sí dijimos, aquí esto ya está bastante, bastante denso. Y fue que ellos concluyeron que esta entidad o sombra que ellos podían ver en este lugar, tal vez tenía mucho tiempo ahí y estaba ya enojada, por eso estaba haciendo todas estas travesuras. Al día de hoy, en esta estación no han hecho ninguna liberación ni nada, pero debido a, pues que tal vez ignoran un poco esto, la situación que se está llevando ahí debido a esta entidad, pues sigue pasando. Oye, me recordó a la escena esta de, ¿cómo se llama? Señales. Ajá. ¿Alguna vez viste Señales, sí, no? Cuando van corriendo Joaquin Phoenix y Mel Gibson alrededor de la casa, según para encontrarse con lo que estaba por ahí merodeando, que supuestamente era un vecino, ¿no? Y resulta que era el alien. Está bien turbia esa escena, ¿no? De donde brinca el alien hacia los maizales y le ven la pata. No, pues tal cual así yo creo que les pasó a Alejandro y a su compañero, porque como te digo, no es una sola historia, son varias situaciones que ellos han estado viviendo ahí los bomberos de Chihuahua. Entonces sí está bastante densa esta estación en donde ellos trabajan. Imagínate quedarte de guardia y ver que alguien entra y dices, oye, me van a culpar si se roban algo, y resulta que no hay nadie. Ahorita que estabas contando justamente acerca de los bomberos, por ahí tenemos una familiar de los sustólogos, okay, y también amiga, que ella es de aquí. Ajá. Y ha trabajado durante mucho tiempo dentro de este rubro que es el rescate, el ayuda, ¿no? Y hace tiempo me contaba una historia, ahorita me estaba acordando de esto. Y es muy, muy, muy breve. Incluso me mandó por ahí unas fotos que ahorita que estabas contando la historia me puse a buscarlas, pero no las encontré. Voy a ver si las tengo por ahí en otro chat. Dice ella que estaba estacionada una unidad y que pues también tienen sus cámaras que están monitoreando qué es lo que entra, qué salidas y todo este asunto. Y ella menciona que estaba, justo como mencionó, la unidad ya estaba detenida, no había nadie, habían entregado las llaves porque también hay protocolos. Y dice que una persona que estaba en cabina habla por radio y dicen que el operador debe de bajarse de la unidad. Y pues el operador dice, pues es que pues yo estoy acá, ¿no? Es que desde aquí, desde las cámaras, se ve que hay alguien dentro de la unidad. ¡Hala! Y alguien fue a cerciorarse de que estuviera evidentemente vacía, porque pues tampoco sabemos. Desafortunadamente vivimos cosas muy feas aquí en México, que de pronto no sabemos si es un ente o es alguien que le gusta lo ajeno. Sí, y pues sí, revisaron y no había nadie, pero en las cámaras se veía que estaba una persona dentro del carro. No recuerdo si era de bomberos o era alguna otra unidad que se dedican a este tipo de ayudas. No, hombre, qué fuerte. Yo ahí me desmayo, creo, ¿no? Porque sí está bien denso el hecho de estar, en el caso también de tu amiga, que dices, pues estoy yo aquí solo, ¿no? Sola. Sí. Ella, ajá. Y de repente que te digan, oye, te estoy viendo. ¿Qué? A ver, espérate. Ella nos mandó, no recuerdo si ya lo conté. Espero y no, y pues ahí les va. Ella me cuenta que cuando estaba en su proceso de embarazo, escuchaba ciertas cosas en su departamento. Y que de pronto tenía 2 perritos. Y de pronto ella escuchaba que subían por las escaleras de donde ella vivía. Y dice que lo que más le llama la atención, que de pronto abría la puerta y no había nadie. Hola. Pero lo más turbio de todo esto es que sus perritos, cuando se escuchaba esto, los perritos se bajaban así de la cama donde estaban y se quedaban mirando hacia la puerta, y se ve ahí como a unos como que se le eriza la piel y está ahí gruñendo que hay aquí. Váyase espíritu. No, imagínate, no, hombre. Por eso no tengo perritos chiquitos, yo, porque tenías un caballo por ahí. Yo tengo una historia. Ahora sí me mandaron historias. Bueno, ahorita las voy a contar. Esta historia es de Irma Andrea. Te quiero preguntar algo, Dafne Silva. ¿Tú crees en la reencarnación? Ay, qué fuerte. Paso. Paso, siguiente pregunta. Ahorita no, gracias. Bueno, hay varias historias por ahí que me han gustado. Por ahí estuvimos haciendo ahí una investigación, Paco y yo, acerca de historias que sucedieron a lo largo de la historia contemporáneas, de personas que sí tuvieron un encuentro con algunos datos
bastante, no sé cómo llamarlos, impresionantes, que de pronto es como un niño me puede dar justamente estos datos de una familia que vive en otro pueblo, pero esto no es en otro pueblo, esto pasa en una misma familia. Como bien lo menciono, es la historia de Irma Andrea. Saludos. No me dijiste si fuera anónimo, ¿no? Pero saludos, Irma Andrea. Dice ella que siempre, así inicia, siempre fui la niña de los ojos de mi papá, Don Martín. Dice que siempre fueron muy cercanos, inseparables, que era una persona que todo el tiempo estaba ahí cuidando a su princesa. Pero, las cosas cambiaron, no repentinamente, cambiaron y el factor fue el novio de Irma. ¿Por qué? Y ojo aquí, la mayoría de las veces los papás tienen un ojo clínico y háganle caso a los papás, la mayor parte del tiempo tienen razón. A don Martín no le gustaba tanto el noviazgo que tenía Irma con su novio. Y pues ella dice que se puso muy terca, incluso cambió demasiado hacia con su papá por el amor de otro hombre. Dice ella que no le gustaba que su papá le dijera ciertas cosillas que veía en el novio, ¿no? Y que pues ella le dice, no, tú no te metas, en mis cosas no te metas, papá. Lo malo de esto es que papá tenía razón. Desafortunadamente, en el 2009, el papá de Irma parte de este mundo. Y en ese mismo año, o más bien cuando don Martín se va de aquí, a mitad de su embarazo, pues resulta que el novio de Irma, y así lo puso, se fue por cigarros. Ya no regresó. O sea, papá tenía razón. Y no era algo que ya después se pone muy autocrítica y dice que pues sí, había cosas que su papá en realidad tenía toda la razón del mundo, que desde antes del embarazo ya habían notado algunas cosillas que no le gustaban. Pues pasa. Se va papá, ella pues se queda con el apoyo de su mamá. Para esto ella era hija única. Entonces, afortunadamente pues tenía su trabajo. Mamá de vez en cuando la ayudaba por ahí con el tema del pequeño Martín, porque también le puso Martín al niño. Pero hay un pero muy extraño. Resulta que el niño comienza a tener ciertas actitudes como muy extrañas o muy particulares, que de por sí el niño, ella menciona que se parecía mucho al abuelo, a don Martín. Sin embargo, de pronto había gestos que cuando cargan al niño es como que estoy viendo prácticamente a mi papá. Dice que el niño va creciendo, la familia le dice que efectivamente, o sea, sus primos y demás, que el nene pues se parece al viejón, con todo respeto. El niño llega a una edad, no menciona qué edad es, pero dice que ella le había regalado unos cuadritos donde vienen letras, donde vienen números y todo ese tipo de cosas. Dice que ella estaba ahí en la sala, estaba pues pasando el tiempo, estaba el niño ahí jugando en su corral que le llaman aquí en México, y estaba ahí jugando con estos objetos que acabo de mencionar, y que el niño pues ya se paraba y demás, y que de pronto el niño le empieza a dar estos cubos. Y le da uno, le da así un número, le da ahí unos números. Y no pasa así como desapercibido. Entonces ella agarra los cuadritos que le dan, estos cubitos que traen los números, y ella lo pone sobre la mesa. Y en eso se quedó pensando en su papá. Resulta que los números que le da el niño todavía no hablaba. Los números son un 2, un 6 y un 9. Entonces ella es como que se queda ahí y de pronto viene un flashback de que se acuerda de papá, ¿no? De que desafortunadamente no tuvo una despedida como debía, ¿no? Dice ella que le llama mucho la atención y que se puso a llorar después de esto, que tal vez fue un tema arbitrario, pero resulta que el 2, 6, 9 es el 2 de junio del 2009, es cuando fallece su papá. No inventes. Y que esto se lo cuenta a su mamá y le dice, pues tal vez fue algo como de, no sé, fue algo aleatorio por ahí. Sí. Entonces este tipo de cosas le llama la atención, y viene la parte melancólica de que ya no está papá, de otra vez de no hacer las cosas como le hubiesen gustado al señor. Pasa el tiempo
Y dice que estaba escuchando la radio y que de pronto se pone una canción y ahí es donde ella se quiebra totalmente. Estaba escuchando una estación por ahí y comienza a sonar esta canción de Pedro Infante, la de 100 años, y se pone a llorar porque esa canción era muy especial. Ella sabía que era muy especial para sus papás. Y la historia, dentro de esta historia, es que en algún momento don Martín, en un cumpleaños, cuando recién era novio de doña Andrea, llegó tarde y doña Andrea pues se puso como media chiquiona por ahí y don Martín le cantaba esta canción, la de 100 años de Pedro Infante. Y pues se pone la canción y viene este asunto de que papá, como que todo lo estaba bombardeando con los recuerdos de don Martín. Y en eso voltea a ver al niño y dice que el niño se le queda viendo y hace un gesto así bien, bien raro. Y ella se pone a llorar así como que ¿qué está pasando? Tal vez lo estoy extrañando de más, no sé qué sea. No sé si es el tema de que es mamá primeriza y todo el asunto que conlleva, así lo menciona. Y bueno, dijera ella, X. El niño crece, ya tiene como sus 2 años, comienza a caminar el pequeño Martín. Y aquí es donde sucede otra cosa muy rara. Dice Irma Andrea que su papá cojeaba de un lado, como que caminaba chuequito. Dice que caminaba chueco del lado derecho. Y que ya el niño andaba caminando, Martincito, y que de pronto comienza así como que a cojear y le dice, hijo, ¿qué tienes? Y que el niño se voltea y que la ve así como muy, muy serio y le dice, no tengo nada, lo de siempre. Y a ella le llama mucho la atención de que ¿por qué me contesta así mi hijo si tiene 2 años, lo de siempre? ¿Y por qué está rengueando? Estaba rengueando el niño, lo revisa el doctor, no tiene absolutamente nada. Es como muy, muy, muy raro. Y dice ella que en una noche estaba llorando, acordándose de que su papá la regañaba, de que esa relación no le iba a llevar a ningún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ella en sí, dentro de ella, pensó cuándo fue la última vez que su papá le había dicho que estaba orgulloso de ella, porque era algo que le repetía constantemente. Pero por el tema de la relación ya no se lo decía, estaban totalmente distanciados. Y dice ella que sí fue totalmente culpable porque el señor quiso acercarse, pero como estaba muy enamorada de este señor que la dejó, pues no sucedía. Y dice que estaba llorando esa noche, extrañando que papá le dijera que estaba orgulloso de ella. Y que en la mañana llega el niño y la abraza y le dice, pero así dice que llega el niño, la abraza y le dice, Irma, estoy muy orgulloso de ti. Entonces ella se empieza a llorar porque mi hijo me está diciendo esto. Y luego menciona el niño que se acuerda de que él trabajaba en la fábrica y se acordaba de su amigo al que le decían el Pari. Resulta que don Martín tenía un amigo que le decían así el Pari y que trabajaba en la fábrica. De ahí pasó, van a casa de la mamá de doña Andrea, la abuelita, y ahí había un columpio. Y dice que estaba el niño que se subió al columpio y que estaba agarrándose y que de pronto el nene volteaba hacia arriba como si alguien lo estuviera meciendo. Y ella le pregunta que con quién está platicando y le dice, con mi abuelito. Y la abuela escucha esto. Entonces le dice, ¿cómo que con tu abuelo? La señora, doña Andrea. Y lo carga. El niño le dice, ¿te acuerdas cuando te cantaba la canción de Pedro Infante? No. Y la señora se pone a llorar. Y él voltea a ver a su hija y dice, ¿qué está pasando? Y dice, no sé, desde hace mucho tiempo traigo esto atorado de que el niño actúa como mi papá y me dice este tipo de cosas. Le contó lo de las fechas. Entonces doña Andrea es como que, no sé, todo está muy extraño. Y en ocasiones el niño de pronto dice que sigue hablando con el abuelo, pero que hasta la fecha dice que en ocasiones menciona que él es el abuelo, que él es don Martín. Y con todos estos rasgos, dice Irma Andrea, no sé qué está pasando. Nosotros no hemos estado involucrados en ningún tema espiritual, no creemos en la reencarnación, incluso somos cristianos. Pero no sé qué está pasando. Y me gustaría que me dijeran qué es lo que opinan al respecto de esto, porque sí fue bastante extraño en aquel momento. Dice Irma Andrea, que es la mamá del niño, que no sabe qué onda, qué está pasando o por qué estuvo viviendo este tipo de cosas con el nene.
no cree en la reencarnación, tampoco su mamá cree en la reencarnación, como que creen en otras cosas. Y siempre se ha quedado con la incertidumbre de qué fue lo que pasó, porque ella jamás había mencionado este tipo de cosas, porque el niño sabe que esa canción era la canción del abuelo y de la abuela, cómo es lo de las fechas con los cubos y lo del nombre de este señor que trabajaba en la misma fábrica donde trabajaba el señor Don Martín, que siempre va a tener esta incertidumbre. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque evidentemente el niño estaba muy pequeño o de plano no existía como para conocer este tipo de datos. Esta es la historia de Irma Andrea. Saludos, Irma Andrea. Espero haberla contado bien. Y si no, pues me mandas un zape. Saludos, Irma. Muchas gracias por compartirla. Y sí está denso, ¿no? Bueno, yo te dije paso con la respuesta porque igual he escuchado mucho que dicen que esto no es real, ¿no? Lo de la reencarnación. Pero sí también he visto testimonios acerca de lo que aquí tú estás contando, de que no encuentran una explicación a que el niño dé datos tan exactos. Y tú dices, a ver, ¿quién te lo contó? Si nadie más lo sabía, ¿no? ¿Cómo es que...? O tal vez dices tú, a lo mejor es porque extraño mucho a esta persona, pero ¿cómo lo explicas? Pero aún así, ¿no? Por mucho que llegues a extrañar a alguien, ¿cómo un nene puede tener esta información? Sobre todo el hecho de cómo rengueaba como el abuelo. Sí. O lo demás que he contado. Digo, hay niños que al final observan mucho. Hay un video por ahí muy chistoso de un niño que imita a su abuelito que pues tiene problemas a la hora de caminar. Y me da mucha risa porque el niño piensa que así se camina. Entonces el niño va como todo encorvado. Sin embargo, esto es muy diferente porque el niño está observando al abuelo que está ahí. Aquí en este caso, Martincito nunca convivió con el abuelo. Incluso el abuelo se fue cuando él estaba dentro del vientre de su mamá. Imagínate. Qué denso, qué denso. ¿Tú crees en la reencarnación, Oscar? Pues ya no sé ni qué digo. O sea, hay ciertas creencias. Por ejemplo, cuando te pones a investigar y escuchas testimonios de los indostanos que ellos sí creen en la reencarnación y tienen sus argumentos, creo que es válido tener la mente abierta y escuchar cómo es que funciona para ellos la reencarnación. Porque tampoco se me hace justo decir no creo en eso porque a mí me enseñaron que la reencarnación no existe porque no aparece en las Sagradas Escrituras. Es hacer a un lado a una creencia por el simple hecho de que no creo o no me han inculcado esto y decir que no existe. Y el hecho de decir que no existe porque no creas, pues también está cabrón. Pues es que sí está súper fuerte, ¿no? Todo lo que está pasando y como dices tú, yo creo que hay que tener la mente abierta para todos estos temas y la verdad estuvo muy buena esta historia que te mandó Irma, ¿no? Irma Andrea me puso un poco triste, pero sí. Espero que no se pongan tristes. Mira que me regalaran sustos, ¿no? Que me pusieran no triste. Llorar. Sí. Gracias, Irma. Yo te voy a platicar ahorita, Oscarín, una historia que me pidieron por favorcito que fuera completamente anónima, porque ibas a decir el nombre, ¿no? Saludos, Yajaira. No es cierto. Porque esta chica me dice que no sabe si esto que les sucedió fue por algo que alguien les quiso hacer daño, ¿no? Entonces me dice, mejor no menciones nuestros nombres ni de dónde somos por la situación que vivimos. Ok. Ella me platica que esto tiene que ver con el hombre del sombrero, ¿no? Y tuvo ella una vivencia bastante extraña y traumática que le pasó hace mucho tiempo, cuando ella tenía 15 años. Y me cuenta que por 5 días seguidos estuvo teniendo la misma pesadilla, que fue algo bastante fuerte para ella por cómo se dio esta situación. Tú dices, bueno, pues una pesadilla igual y es algo normal, ¿no? Pero ella lo vivió de una manera bastante densa. Todo comenzó con ella dentro de un sueño. O sea, ella recuerda que estaba soñando y apareció en un lugar con un pasillo que era bastante largo. Parecía que no tenía fin, parecía interminable. Y ella me hace una descripción que aquí les voy a leer. Dice, era muy backroom, como cierto tapiz amarillo con rayas y un tapete descolorido con un vibe bastante incómodo. Ella lo asimilaba como a un hotel de estos que tienen habitaciones de ambos lados y sí, que ves que tienes que caminar un montón, ¿no? Sin ventanas, bastante estrecho y pues bastante terrorífico, diría yo, porque sí, como que da miedito a veces, ¿no? Y ella sabía dentro de este mundo o esta dimensión
que tenía que llegar hasta la última habitación de este largo pasillo. ¿Por qué? No lo sabe, pero sabía que tenía que hacer esto. Después de que caminó un rato, cuando ya estaba casi llegando al final, vio a una mujer que estaba llorando ahí afuera de la última habitación, y esta mujer apuntaba hacia la habitación de la derecha. Se acuerda mucho de esto porque dice que la mujer nunca le habló, no le dirigió la palabra, no hizo nada, simplemente la miraba fijamente a los ojos y sollozaba de una manera bastante inconsolable, que obviamente a ella le daba miedo. Por todo esto que esta mujer hacía, ella decidió entrar a esa habitación que le estaba señalando, que por cierto se encontraba a oscuras. Estaba muy muy oscuro, no había manera de que ella pudiera encender las luces en este lugar, aunque lo intentara. Únicamente se alcanzaba a ver por un poquito de luz que entraba del pasillo, pero nada más. Y en este cuarto nada más había una cama. Lo que parecía también una puerta del baño, ella supone, también se lograba ver un poco. Cuando ella logra entrar a esta habitación, nota que en esta cama había una nota de estos papelitos como post-its que decía: lo hice por amor. Cuando ella lo lee, pues obviamente no tiene firma, no dice quién lo escribió, nada, o sea, no sabía, únicamente leyó esto que les acabo de decir: lo hice por amor. Le pareció muy extraño y al inicio no le tomó tanta importancia, pero momentos después de que leyó esta nota, vio que la luz del pasillo proyectó hacia cierto lugar ahí en la habitación. Ella deja la nota en la cama y voltea rápidamente cuando ve esta luz y logra ver a un hombre bastante alto. Era como una masa negra, dice, alta, que tenía gabardina y tenía sombrero. Estaba casi rozando el techo, ¿no?, de lo grande que era, y sentía como esta cosa o entidad la estaba mirando. No le notaba nada de rasgos ni facciones, únicamente lograba ver sus ojos brillantes. Se le quedó viendo a ella por un momento y en su mano ella logró ver que esta entidad tenía un arma blanca. No distinguió si era un instrumento de estos de cocina o me especifica que ella piensa que era un hacha porque se veía bastante grande, la cual en ese momento dentro del sueño levanta y hace amarrarla a ella en su sueño. Entonces dice ella que efectivamente lo logra y no le tomó ni un segundo acabar con la vida de ella dentro de esta pesadilla. Ella solamente recuerda que cayó al piso y que perdió la conciencia. Esto recuerden dentro del sueño. Lo que sí recuerda bastante bien y que tiene presente de manera muy vívida es que le dolió. O sea, en ese sueño, cuando la entidad o el hombre del sombrero logra pasarle el instrumento que ya les comenté, a ella le dolió y dice que sintió ese golpe como si se prendiera fuego. O sea, dice, me empezó a arder horrible porque se le enterró en la cabeza, ¿no? Entonces, después de este suceso, ella despierta en su cama, en la misma posición en la que se había quedado dormida, y voltea hacia la ventana. Como un pequeño contexto, ella dice que en esos tiempos ella estaba viviendo en casa de su abuelita y dormía también en el cuarto de su abuelita, o sea, era muy apegada a ella y siempre estaban juntas, pero precisamente en este sueño que ella tuvo, su abuela pues no apareció. Durante el sueño ella estaba sola. Volviendo al suceso que les estoy contando, cuando ella despierta de esta pesadilla, voltea a ver el reloj que tenía su abuelita en un buró que tenía ahí. Era un mueble que tenían ahí dentro de la recámara. Y ve que marcaban las 4:15 de la mañana. Y ella dijo, bueno, pues pasó, ¿no? Dentro del cuarto de su abuela, al lado izquierdo de la cama, hay una ventana. Y ella en ese momento voltea hacia esta ventana y logra ver que el cielo está rojo. Imagínate, ¿no? Ya después de esta pesadilla, dices, pues ya pasó, volteas a la ventana y ves el cielo rojo.
Las nubes eran rojas, como les dicen, nubes de sangre. Y en la posición en la que ella estaba, en ese momento, sintió que no se podía mover, como si estuviera teniendo justo ahí una parálisis del sueño. Y de la nada aparecen 6 figuras alrededor de su cama. Nos describe estas figuras. Dice que todas tenían túnicas de color rojo y tenían esta capucha en forma de pico. No sé si has visto tú este tipo de capuchas. Sí, como salimos nosotros en los en vivos. Entonces, estos 6 personajes que te comento que tenían este tipo de capuchas, le decían a ella que no había nada de qué preocuparse, que estuviera tranquila, que no pasaba nada, ¿no? Mientras todo esto pasaba, mientras todo esto que les estoy contando estaba sucediendo, afuera de la ventana que les acabo de comentar, ella escucha la voz de un hombre que recitaba algo como en latín. Ella obviamente no lo entendía. Y había una criatura, lo describe así ella, que hacía sonidos bastante extraños, que estos sonidos hacían que a ella le diera muchísimo miedo. Y concluye que estaba viendo ahí un exorcismo. Saltaba este líquido rojo a la ventana que les estoy hablando y después de un rato dejó de suceder todo esto. Después de esto, ella me platica que vuelve a despertar de golpe, pero esto ya en la vida real, porque ella infiere que lo que les acabo de platicar también era un sueño. Se encuentra boca abajo sin poder moverse y voltea a ver la ventana y ya, el cielo está normal, ya no está rojo, ya no se ve todo lo que ella acababa de haber visto anteriormente, ya todo está, pues regresó toda la normalidad, ¿no? Y en el sueño veía a estas personas, ahí en ese momento ella dejó de ver todo lo que ya les platiqué. De la nada siente que una mano fría y huesuda le está apretando el brazo, pero ella no podía ver qué era lo que estaba pasando. O sea, el brazo que estaba contrario a la ventana que les estoy mencionando. Ella estaba volteada al otro lado porque en su parálisis no podía ver nada de esto, ¿no? Después de un tiempo que se sintió bastante largo, ella logra liberarse de esto que le estaba pasando y ya pudo moverse. Voltea a ver el reloj y efectivamente eran las 4:15 de la mañana, tal como en los sueños que les acabo de contar. Todo esto sí ya estaba pasando en la vida real. Sinceramente, ella ya no pudo dormir por el miedo que estaba sintiendo, por todo lo que estaba sucediendo. Y además de esto, porque llega un momento en el que te da miedo saber que tal vez sigues dormida o estás soñando, ¿no? Digo, como le pasó a ella, que primero fue un sueño, supuestamente despertó y realmente seguía soñando. Nunca supo qué era lo que le estaba apretando tan fuerte su brazo. Y este mismo suceso que ya les platiqué le pasó por 5 días seguidos. Mismo sueño, misma hora, misma parálisis, todo así tal cual. Le sucedió 5 días seguidos. Y también nos dice que su familia y ella son católicos. Entonces siempre que pasaba algo así, pues empezaban a rezar, se persinaban, hacía pues todas estas cuestiones de la iglesia para pues que estas cosas ya no pasaran, ¿no? Todas las noches rezaban antes de dormir, pedían para que no pasara nada malo. Y el primer día que ellos hicieron esto, pues pensó ella que únicamente había sido una pesadilla. Pero ya el segundo día le empezó a dar miedito y el tercero ya dijo, no, esto sí ya me dio mucho miedo. Y su mamá siempre ha sido una persona que le dice, tú no creas en eso, así no les das poder y no pasa nada. Pero cuando empezaron a pasar todas estas cosas, ella sí se asustó mucho. Su mamá dice que cree que es la primera vez que su mamá aceptó que el fenómeno paranormal era real, ya que desde que ella era pequeña siempre la había cuidado mucho en todos estos temas para que ella no tuviera miedo de nada. Y cuando pasó esto, solamente le pidió que rezara por favor todas las noches y que ella iba a rezar mucho más para que no pasara nada de todo esto. Puso agua bendita, le hizo limpia con un huevo, que por cierto dice que no salió nada bien esta limpia. Y al 5.º día, después de que estaban haciendo todo esto, fue que cesó esta situación y dejaron de pasarle estas pesadillas. Suena bastante raro, pero dice que cuando ella empieza a contarme todo esto por la historia, sí le empezó a dar miedo, como que empezó a revivir todo esto que ella vivió hace ya un tiempo. Y dice que lo que le parece muy raro es que suelen decir que
en los sueños no puedes escuchar cosas o no puedes leer, y que a ella cuando estaba soñando podía leer y podía escuchar. Entonces se le hizo muy extraño y no sabía como que si realmente era un sueño o no lo era. Igual nunca le ha tocado escuchar a alguien, de alguien que le haya pasado algo similar con lo del hombre del sombrero, porque por lo regular ella escucha que el hombre del sombrero se queda como que nada más estático en la esquina del cuarto o alguna de estas situaciones. Son como historias más de y no tanto de que te hagan algo o te lastimen, ¿no? Y después de todo esto que yo ya les conté, ella me dice que años más tarde ya no vivían en la misma casa, ya estaban en otro lugar, y a su hermana le empezó a aparecer en su cuarto el mismo hombre, lo que a ella le sucedía. Ella nunca le dijo lo que a ella le pasaba, pues obviamente por protegerla, ¿no? Para que no le diera miedo a su hermana ni nada, y decidió no decírselo, no contarle porque es muy asustadiza. Y fue hasta hace poco que supo de lo que le pasaba a ella, estos sueños, porque a su hermana le pasaron cosas bastante fuertes también. Ella despertó gritando una noche de una manera desgarradora, bastante densa. Sus papás y ella fueron corriendo al cuarto de su hermana porque estaba muy alterada después de lo que le había pasado. Ella decía que había un hombre ahí en su recámara, pero todo esto se los estaba diciendo mientras esta chica seguía dormida. O sea, estaba hablando y diciéndoles lo que estaba pasando, pero no podía despertar. No se les hizo tan extraño a ellos porque ella es sonámbula. Entonces era como, a lo mejor está hablando y no se acuerda, ¿no? Sí. Entonces, los primeros días no recordaba nada a la chica, precisamente por lo mismo. La cosa está que no paraba de sucederle lo mismo todos los días que siguieron. De igual manera, al tercer día de estos sucesos, su mamá habló con ella, con su hermana, preguntándole qué era lo que sentía, qué era lo que estaba viendo, qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces ahí su hermana les contó el sueño que ella tuvo. El primer día vio al hombre del sombrero cerquitita de ahí de su ventana en la recámara, que por cierto ella estaba en parálisis, y conforme pasaban los días, este hombre se iba acercando un poquito más hasta la cama. Hasta el último día ya estaba justo al lado de donde ella dormía y siempre la estaba mirando. Ella platica que sentía que la iban a... No sabía por qué tenía esta sensación, pero creía que este hombre estaba acercándose a ella para quitarle la vida. Y pues ella tenía mucho más miedo porque no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer ningún ruido. Y entonces, cuando ella les platica esto, pues obviamente todos se espantaron y recordaron lo que a ella le había pasado algunos años atrás. Y ponían agua bendita otra vez, rezaban así como cuando le pasaba a ella. Y me cuenta que algo bien interesante. Dice, no fue hasta que mi papá y yo decidimos empezar a hacer limpias con péndulo de cuarzo y su papá con péndulo hebreo y con las varillas. Entonces, a partir de que ellos empezaron a hacer esta limpia y pasaron por todos los rincones de la casa, pues enseguida sienten ellos la pesadez, todo empiezan a absorberlo, la mala vibra y todo se queda en estas cosas, ¿no? Y esta vez que limpiaron tardaron como 1:30 en acabar porque efectivamente el cuarto de su hermana estaba cargadísimo, estaba súper pesado. También su mamá le hizo esta limpia con huevo, hicieron miles de cosas para tratar de que todo esto se acabara, ¿no? Golpeaban las puertas del closet personas que tal vez estaban en otro plano, que por cierto no eran puertas viejas ni para que hicieran ruidos ni nada, y se movían cosas, cambiaban de lugar también algunas cosas que ellos dejaban, les pasaban muchísimas cosas paranormales y escucharon que a su hermana y a ella le hablaban dentro de la casa. Y muchas de estas experiencias les pasaron en diferentes lugares donde ellas empezaron a vivir. Nunca entendieron por qué era que todo esto les estaba sucediendo, pero todo ya como que cesó gracias a las limpias que ellos hicieron, ella y su papá, con estos péndulos que te acabo de comentar. Está medio raro porque en ocasiones este ente que conocemos como el hombre del sombrero actúa como un protector. Ándale. Y en otras ocasiones actúa como todo lo contrario.
He encontrado por ahí historias en el correo de Extranormal donde, justo como acabo de mencionar, de pronto sí es como que bien buena onda y en otras se pone medio bien denso, ¿no? Medio turuleco. Sí, sí. Oye, y fíjate que antes de cerrar esta historia, me dice esta chica que no sabe si esto sea relevante o tenga que ver con que a ella siempre le han pasado cosas paranormales, pero cuando ella todavía estaba en la pancita de su mamá, ajá, vivían ahí en casa de su abuela y la cochera era abierta, no tenían portón. Y había muchas macetas. A su abuelita siempre le gustó la jardinería. Y una vez que ella estaba regando las plantas de ahí de este lugar, se encontró en una de las macetas unos zapatitos rosas. Pero nadie sabía que iba a ser niña. Bueno. O sea, ellos ni siquiera sabían que ella... La mamá estaba embarazada, pero no sabían qué era. Uh-huh. Se les hizo bastante extraño porque, pues, ¿cómo? ¿Quién va a dejar unos zapatos así? Uh-huh. Rositas, como diciendo... Como dando la revelación, ¿no? Sí. Adelantados. Y se les hizo bastante raro. Y en otra ocasión, su abuela encontró una bolsa roja que era de tela, pero adentro de esta bolsa había huesos. No sabe de qué, pero era bastante extraño. Y cuando ella ya nació, su mamá tenía miedo porque donde estaba la cuna de la bebé, de ella, había una ventana que daba hacia un árbol y siempre, todas las noches, se paraba una lechuza que, aclaramos, ella me dice que ellos no creen en esto de que las lechuzas sean brujas ni nada, porque hay mucha gente que les hace daño, ¿no? Dice, nosotros no pensamos en eso, pero era bien extraño porque todas las noches llegaba y se paraba justo en ese árbol y empezaba a hacer estos soniditos extraños, ¿no? Y su mamá tuvo que cambiar la cuna de lugar y desde que cambiaron la cuna, pues ya no le pasaba nada, ¿no? Entonces dice que desde bebé, desde la panza, imagínate, han sucedido cosas bastante raras a su alrededor y no entiende si esto tenga algo que ver con lo que ella y su hermana vivieron y también toda su familia. Oye, ahorita que mencionas esto, por ahí una seguidora, saludos anónimo, no me gusta decir seguidora, una persona que es familia de los sustólogos, uh-huh. Marianita es de Uruguay, es uruguaya, por ahí me mandó un videíto y me dice que no es una historia, así me lo puso, no es una historia tal cual, pero mira lo que sucede con los dispositivos. Y me manda ahí un video de su tablet, uh-huh. Y se ve cómo empieza a moverse así en la pantalla. No mentes. Y ya le pregunto así como para sacarle más carnita de la historia y le digo, oye, ¿y eso es normal o qué onda? O sea, ya estás acostumbrada. Y me dice que regularmente suceden por algunas cuestiones, cuando anda estresada, cuando hay baja vibra, menciona ella. Y le digo, pero cuéntame más, dame más contexto. Dice ella que desde muy pequeña, y te lo cuento y se lo cuento a toda la familia de sustólogos, por lo que dices que desde que estaba en el vientre de su madre pasaban cosas. Uh-huh. Ella dice que desde muy pequeña, y como que me contó la historia después, de atrás para adelante, porque dice que pasan estas cosas, pero que está pues ya normalizado para ella que ocurran este tipo de eventos, que se muevan las cosas, que los dispositivos empiecen a moverse de las pantallas. Me dice que desde temprana edad, y justamente lo que acabas de mencionar, que la llevaron con una persona que está involucrada con el tema de la espiritualidad, y la persona que la vio que le dijo a sus papás que estaba muy fuerte y que tenía 2 entidades pegadas prácticamente. No juegues. Y que con el paso del tiempo descubrió que esas entidades pues eran los espíritus de sus abuelos, de su abuelito y su abuelito y su abuelita, perdón, y que pues para ella es habitual ese tema. De hecho, la casa, tengo entendido, y espero no equivocarme, Marianita, que donde vive ella es parte de la herencia de sus abuelos y que pues prácticamente ella es roomie de los abuelos, que ya están en otro plano, sí, obviamente, ¿no? Que pues desde muy pequeña le ocurrían cosas bastante raras para la familia, incluso es como que no vamos con ella porque se pone medio raro el ambiente ahí en su casa. Qué onda, qué fuerte, ¿no? Y también me decía esta chica que pues quería escucharnos, ¿no? A ver qué pensábamos, porque está bien raro. Entonces yo creo que igual algo traes pegado desde chiquita, ¿eh? No, es que hay gente que tiene este tipo de, pues sí, como de... ¿Dones? No sé, dones, llamarlos así. Que tal vez uno dentro de su nicho, tal vez es que no, es que está mal, estás endemoniado, estás enchamucado, eso no es de Dios. Pero lo que yo decía hace rato acerca de las creencias allá con los indostanos, que pues ellos creen en la reencarnación, uh-huh, y tienen sus fundamentos, y el hecho de que nosotros
digamos o pensamos o nos haya inculcado que está mal, no quiere decir que sea real, que esté mal. Entonces es como que tal vez sí traes algo por ahí. No pasa nada, tal vez no es malo. Tal vez no es bueno, simplemente está ahí. Y es tu compañero. Ahí nos cuentas si todavía te siguen pasando cosas extrañas al día de hoy, porque aquí fue una combinación de pesadillas. Eso también está bien denso, ¿eh? Dormir, pensar que despiertas y realmente sigues dormido, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado eso. Yo les he dicho muchas veces que tengo sueños bastante, pues, particulares, como el patio de mi casa. Ándale. Yo les voy a contar ya por último una historia breve de José Ortiz, así se llama, y lo pueden encontrar como José5960 Ortiz en Instagram. Es una historia muy breve, pero también me llamó la atención. Y dice más o menos así: buenas noches, yo soy José, soy un seguidor del programa. Quiero contarles esta historia. Dice él que pues está casado, tiene una familia ordinaria, dice él. No, tienes una familia ordinaria, tienes una gran familia. Dice esposa e hijos. Mi casa era de 2 pisos y dice que en la planta alta pues había una especie de terracita que, no sé, hermano, si eres aquí de México o eres de otro lugar, pero pues muchos hemos vivido esta parte donde tenemos que encerrar la casa para que no se vayan a meter los amantes de lo ajeno. Y esto lo pone en contexto porque dice que era prácticamente imposible que alguien pudiera meterse a su vivienda. Dice que tenía mallas con cerca que se ponen en la escuela como para dar más contexto, y dice que de la recámara de sus hijas también había una puerta hacia esa terraza. En una noche aproximadamente como las 3:15, dice que sintió un fuerte golpe en su nariz, y cuando volteó a ver a su esposa, porque pues luego se desquitan, ¿verdad? Dice que volteó a ver a su esposa y que su esposa estaba prácticamente dormida, que él por el golpe, la inercia, prende la luz y se nota que está escurriéndole acá, pues mole, ¿no? Prácticamente sangre para los que están en Spotify. Va al baño, se lava la cara y dice que había una presencia oscura en el lugar y que su esposa fue a revisar a las niñas. Porque imagínate, tú como el macho alfa de la casa, ¿no? Ves que algo anda adentro, pues también revisas, ¿no? Voltea a ver a su esposa y van a ver qué está sucediendo en el cuarto de las nenas. Y aquí es donde sí es como que ñoñita. Dice que van al cuarto de las niñas y la nena mayor estaba sentada, cubriéndose la cara y con las rodillas, o sea, abrazadas. Y cuando entra la mamá, o sea, la esposa de José, se levanta corriendo llorando y le cuenta lo siguiente: vio un hombre alto en la terraza, mucho más alto que la puerta de este lugar de la terraza que da acceso a la recámara de ellas, que cuando abrió, ella cerró los ojos y al abrirlo estaba dentro de la recámara. Es decir, vio al hombre que estaba por fuera y de pronto ya estaba dentro. Y se sentó en la orilla de su cama, de la niña. Le dio mucho miedo, que cerró los ojos y trató de taparse con las rodillas. El closet de las niñas estaba hecho de puro cristal y dice que después comenzó a soñar en un viaje astral que entraba esta cosa y lo agredía y le lastimaba la nariz. Dice él que salía un demonio y que colapsaba. Por aquí mencionan incluso hasta la ouija, que tenían como que estas prácticas dentro del sueño, que estaban jugando a la ouija y que esta cosa que acababa de ver se distorsionaba y como si estuviera en otra dimensión. Y dice que después de esto, oye, no nos hagas esto. Dice que después de eso comenzó a tener problemas en su matrimonio, al grado que llegó a divorciarse. No. Y ahí termina la historia. No manches, o sea, a ver, entonces entiendo que entra un ser a su casa por un lugar donde no debía entrar o no podía entrar alguien. Lo hace, y no solo eso, sino que la nena, una de las nenas las más grandes, lo ve. Y de ahí es cuando tiene toda esta visión. Aparte está bastante extraño porque en ocasiones hemos escuchado acerca de estos demonios o estas parálisis del sueño, pero aquí de plano andaba muy airado este ser que entró a tu casa porque lo termina lastimándole la nariz, ¿no? Y ver a las niñas como en esta posición fetal y decir, es que vi algo. Primero vi que estaba afuera y de pronto ya se metió. Qué fuerte. Sí, está bien denso. Ahorita me recordaste, ya tiene unos capítulos que mencioné la historia de esta chica que pensaba que tenía un duende en su casa. Ajá. Y no sé si recuerdas que hay una parte en donde ella me dice, cuando yo empecé a vivir con el que ya era mi esposo, peleábamos por todo.
O sea, porque se perdían las cosas y era como que, ay, se ponían así histéricos. Y a ella se le ocurre reaccionar de una manera, a ver, decirle, a ver, sea lo que sea que está en esta casa, quiere que estemos peleando. Sí. ¿no? Y quiere que nos llevemos mal. Y a lo mejor, como pasó en esta historia que tú cuentas, Oscar, quería que se dejaran, tal vez, ¿no? Entonces está bien denso también. No sabes ni por dónde quieren llegarte estas cosas de las entidades, malas vibras, o sea, lo que sea que te estén. No, y cierto lo que tú dices. Hay veces en que, digo, no nos da contexto, aquí nada más estamos suponiendo. Gracias, José, por compartir esta historia y espero que se estén mejorando las cosas en tu vida y también que tengas una buena relación con tus nenas. El hecho de que a veces hay personas que nada más por el hecho de verte feliz, sí, comienzan ahí con la envidia y te empiezan a hacer como que trabajillos, que te vaya mal. Y al final espero y que todo esté bien y que no sea parte de, o que no sea la casa donde estabas viviendo, que también luego hemos hablado muchísimas veces que llegamos a un lugar donde no sabemos qué existió antes ahí. Sí. Y se hicieron algunos trabajillos y demás. ¿Cómo te la pasaste, Dafne Silva? No, pues estuvo denso, todo el capítulo. Creo que ya las historias, ya no sé ni qué esperar con todas estas historias que nos han estado mandando, Ya en el caso de las que yo les conté, no me esperaba yo muchas cosas de las que me dijeron los sustólogos. Digo, es desafortunado que pasen este tipo de vivencias los sustólogos, las sustólogas y toda la gente, porque a veces también llegan historias por ahí de que le pasó a un familiar, a un primo. Obviamente a nosotros nos encanta leer ese tipo de historias, pero pues tampoco está tan chido que estén viviendo constantemente. Pero mándenos sus historias y espero y les haya gustado el episodio de hoy y que nos sigan compartiendo a través de Instagram hacemos en vivos para recordarles que nos manden sus historias para que nos llenen acá de mucho contenido, porque al final son historias de ustedes y me gusta poder mencionarlos aquí en este su podcast favorito que al final lo están haciendo ustedes. Así es, y pues ya saben que nos dejan al final algo, ¿no? ¿Qué nos van a dejar ahorita, Oscar? Fantasmitas. Otra vez, fantasmas. Así que vamos a checar que dejen sus fantasmas. Nos estamos auditando. Y recuerden también que nos pueden apoyar allá en Spotify por si quieren ir a darse una segunda vuelta y a escuchar el capítulo ahora por allá sin censura. Pues nada, nos vamos. Nos vemos el próximo martes, el próximo viernes. Y pues aquí es un gusto estar con ustedes cada semana. Gracias por llegar hasta el final. Los queremos mucho. Pórtense mal y cuídense bien. Tengan la bondad de ser felices. Perros, los te cueme. Bye.